Lucas 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y así pues, Señor, ahora nos acercamos a ti. El que va a hablar no está trayendo sus palabras, sino que solamente es un medio por el cual tu palabra, la cual tú envías, es ahora pues propagada, es ahora diseminada, es ahora expuesta de forma que haga la obra para la cual tú la envías. Y Padre, tú eres un Dios verdadero, el único verdadero Dios. Tú eres el Dios que habla, y cuando habla, habla verdad. Nunca hay ninguna mentira en ti. La mentira es del diablo, no de ti. Y Padre, conforme a tu promesa, pues aquí, de que tú envías tu palabra y que tú haces que ésta haga la obra, así pedimos que en esta mañana tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. Es tuya, tú tienes el propósito de traer salvación, y te pedimos pues que traigas salvación. Tú tienes el propósito de edificar tu iglesia, y te pedimos que tú edifiques tu iglesia en esta mañana. Obra en nuestras vidas, aseméjanos cada vez más a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesús. Y es para tu gloria que pedimos estas cosas. Amén. Amados, el pasaje lo hemos leído, y vayamos pues entonces directamente a la conclusión de este pasaje hermoso, hermosísimo en realidad, del libro de Lucas. Algunos consideran que este pasaje es probablemente uno de los más hermosos en todas las Escrituras. Y las lecciones que se encuentran aquí a través de estas tres historias, probablemente siendo la última, la historia más bella que el Señor Jesús haya alguna vez contado. Y han sido varias semanas muy beneficiosas, al menos yo puedo decirlo para mi propia vida, espero que para la suya también, en los cuales hemos estado a través de este capítulo 15. Un capítulo en el cual el Señor con claridad nos ha enseñado a través de estas tres historias que Dios desea, quiere la salvación de los hombres, y que Dios se goza cuando las personas vienen a Él en arrepentimiento y en fe. Y en forma magistral, el Señor Jesús, verdaderamente que Él es un maestro, el maestro de maestros. El Señor, a través de esta última historia, nos ha mostrado que pecadores como el hermano menor y pecadores como el hermano mayor, por igual necesitan ser reconciliados con Dios. Y sabe, es bueno que repasemos la última parte de la exposición del domingo pasado. Vimos allí que el hermano mayor se enojó. Leámoslo, por favor. Dice el versículo 28, entonces el hermano mayor, dice, se enojó. Esto no lo mencioné el domingo pasado, quisiera añadirlo, que acá la palabra en el griego es orgizo. Y cuando leemos acá se enojó, hay veces uno se enoja porque caramba le tocó la luz roja, y uno, ay caramba me tocó la luz roja, o estás viendo por un estacionamiento y de pronto ves ahí un hueco que te vas a meter tú, y de pronto alguien te ganó, y, algo como que te enoja. Pero acá no es eso. Acá esto de que el hermano mayor se enojó no es simplemente como un fastidio, una molestia superficial. No, la palabra acá que se utiliza es orgizo, y de donde viene pues la palabra de que fue poseído de ira. Él estaba enfurecido. La acción del padre de haber recibido al hijo y de haber hecho shalom con su hijo menor, la acción del padre de haber matado el becerro gordo para festejar y alegrarse que este hijo que se había ido ha regresado y se ha reconciliado al padre, la acción del padre de tener esta fiesta, esta gran fiesta donde probablemente habían cientos de personas y música y danza, orquesta y todo, esto enfureció, esto hizo de que este hijo mayor estuviese poseído de ira cuando él escuchó esto de la boca del siervo al cual le preguntó. El hermano mayor pues estaba enfurecido porque consideraba que su padre estaba actuando vergonzosamente, habiendo sido el mejor curso de acción el que él pensaba, ¿cierto? Que era que el hijo menor debía de pagar por lo que había hecho. El problema es el siguiente, que este hermano no se consideraba a sí mismo como una persona que estaba en tan igual necesidad como el hermano menor de reconciliarse con el padre. ¿Y por qué? Porque él se pensaba a sí mismo como bueno.
Él se consideraba a sí mismo que él era bueno. ¿Y esto por qué? Porque externamente su moral y su vida eran mejores que la de su hermano. Esto nos llevó a considerar por unos instantes la siguiente pregunta: ¿sirven las buenas obras? ¿Sirven para llevarnos a Dios? Y al dar respuesta observamos lo siguiente. En primer lugar, que es evidente de la historia que el hijo menor era lo que llamamos la oveja negra de la familia, ¿cierto? Casi por siempre en una familia hay los que consideran las ovejas negras. Él es la oveja negra, ella es la oveja negra. Y por otro lado, cuando hay varios hermanos, muchas veces también en una familia hay veces, aparte de la oveja negra, está un hijo o una hija que se caracteriza en su conducta, en su vida, en su moral externa, se caracteriza por ser quizá mejor que los otros hermanos. Y esto nos trajo pues a la necesidad de entender las buenas obras. Y les compartí que un buen amigo mío, Agustín, siglos atrás dijo que lo único que el hombre sin la gracia, el hombre sin Cristo puede hacer es simplemente pecar. Una persona sin Cristo no sabe otra cosa más que pecar. Y en el caso del hijo menor, esto es evidente. Nadie duda de que el hijo menor llevaba una vida sumamente pecaminosa, ¿cierto? El hombre estaba dado al pecado y al vicio. Más adelante se va a leer de que el hijo mayor, de acuerdo a la historia de Jesús, acusa al hijo menor de haber sido una persona que gastó todo con prostitutas, una vida disoluta, una vida de pecado, una vida hundida en el vicio. Pero que en el caso del hijo mayor, ahí no es tan evidente, ¿cierto? Pero como les dije, quisiera que repasemos de que también en el caso del hijo mayor hay una vida de pecado. Y para esto es bueno ver, y voy a expandir ahora sí un poco más, de que el pecado está enraizado en el corazón. Y yo quisiera que vengan conmigo, por favor. El pecado es una cosa interna. El pecado es una cosa interna que está enraizado en la naturaleza misma del ser humano. Mateo capítulo 15, en las palabras una vez más de nuestro gran maestro, el Señor Jesús, versículo 19. Escuchemos lo que el Señor Jesús dice. ¿Ok? Esta es una clase acá de teología que el Señor Jesús da, muy simple, pero entendamos esto: el pecado es un asunto de un problema interno enraizado en la naturaleza misma del ser humano. No hay ningún ser humano aquí presente. ¿Hay algún extraterrestre aquí con nosotros esta mañana? ¿Algún extraterrestre, algún E.T.? ¿No? ¿Nadie? ¿Ok? Todos somos seres humanos. Bueno, tú y yo, seres humanos, todos nosotros tenemos este problema enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Versículo 19, capítulo 15, Mateo dice: porque del corazón. Ubiquemos primero de dónde el Señor Jesús localiza lo que va a decir. ¿En qué lugar se encuentra? Dice: del corazón, es en el corazón. Y una vez más, pensemos como hebreos, ¿ok? No pensemos como personas del siglo XXI. Tenemos que ir y pensar como hebreos aquí. Gente que escuchó esto por primera vez. Cuando tú hablas del corazón en la mente, para la mente hebrea, está hablando en lo más profundo del ser, en el centro mismo de la persona, en aquello que es la persona misma, ¿ok? Entonces, pero el Señor Jesús dice en el versículo 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Simple. El pecado está enraizado en lo más profundo de tu alma y de mi alma. Somos pecadores. Y ahí es donde está. El problema es uno interno. El problema es uno interno. El pecado es un problema enraizado en el corazón, es interno. Y muchas veces el pecado que está en ti y en mí, ¿ok? Ninguno de nosotros está libre de estar con el pecado como parte de su ser, ¿ok? Muchas veces este pecado se expresa externamente en diversas expresiones, en diversas formas. El pecado que está en ti y el pecado que está en mí no siempre se expresa de la misma forma, ¿ok? Algunos de nosotros expresamos el pecado que hay en nosotros abiertamente como el hijo menor. Otros de nosotros no expresamos el pecado que está dentro, sino que lo tapamos y sabemos cómo maquillarlo para que aparezca que no es el pecado que en realidad es. Y muchas veces nosotros no lo llevamos
a las acciones concretas como otros sí lo llevan. Pero que no le quede ninguna duda a ustedes ni a mí. El pecado está en todos nosotros, sin excepción. La lascivia, por ejemplo, es la raíz del pecado, de todo pecado sexual. La lascivia. En algunos casos, la lascivia se puede expresar en una forma muy abierta de inmoralidad sexual. En este tiempo es un tiempo de lascivia abierta. Lo normal es cohabitar. Lo normal es cohabitar. No hay absolutamente en nuestra sociedad ningún tipo de escándalo ya de que dos personas se junten. En lo absoluto. ¿Cierto? Nuestra sociedad simplemente acepta eso como la norma. Es lo normal. La gente se junta y cohabita. Vive y tiene relaciones como si fuesen casados. ¿Ok? Eso es ya la norma para nosotros. Pero esa es una expresión de la lascivia que hay dentro. ¿Ok? En algunos otros casos, por ejemplo, esta lascivia simplemente la guardamos en nuestras mentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasa una dama. No, yo estaba hace unos días, ¿dónde fue? Me encontraba, creo, en una tienda, si mal no recuerdo. Y de pronto había un señor que estaba así y pasó una señorita y este hombre dejó lo que estaba haciendo, pero uno podía saber, uno como hombre sabe, ¿no? Inmediatamente los ojos de este compadre se levantaron a nivel justo por donde estaba pasando la mujer. Y se detuvo con los ojos siguiendo a la mujer. Ahora, la mujer le estaba dando ya la espalda, o sea que ustedes saben lo que estaba observando el hombre. Y se detuvo ahí por unos segundos bien pausado, bien pausado. Ahora, ¿qué es lo que hizo que los ojos de este compadre pues vayan y se levanten y dejen lo que estaba haciendo para seguir por unos segundos bien pausado esta mujer? La lascivia, ciertamente que sí, el pecado que estaba en él. ¿Ok? Esto es lo que, una vez más, a lo que me refiero es que el pecado está en todos. Está en todos, no se expresa de la misma forma. Algunos que lo aguardan solamente dentro del compartimiento de su cabeza, en su mente. Pero ahí está. Por eso es que el Señor Jesús dijo, dices, yo no he adulterado. Bueno, dice, si tú deseaste a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya adulteraste, aunque no fuiste a la cama con ella literalmente. Ya adulteraste. Yo no he matado. Dice el Señor Jesús, pero tú tienes la raíz de odio, que es la raíz que mueve a las personas a tomarle la vida a otra. ¿Ok? Caín mató a su hermano porque lo odiaba, lo detestaba. Hay personas que no pueden contener su odio contra alguien y en algunos casos la ley, la apelación de otro lo puede controlar. ¿Cierto? Pero hay gente que simplemente tira todo otro tipo de control a un lado y lo que hace es que se deja controlar por el odio, por el pecado, por esa raíz de pecado que está uno y mata a otra persona. Así que no le quede, por favor, a usted ni a mí ninguna duda, no nos quede duda de lo siguiente, que el pecado está en ti y en mí. Nada más que no siempre se expresa por igual. No siempre se expresa por igual. Todos tenemos las mismas pasiones pecaminosas y los mismos deseos pecaminosos. El que está sentado a tu costado, derecho o izquierdo, tiene deseos y pasiones pecaminosas, tan iguales como las tuyas. Tan iguales como las tuyas, tan iguales como las mías. Exactamente iguales. Dice, pues no puede ser. Mi Santa Madre. Sí. Tu Santa Madre y la mía, y yo, y mi hija, y mi hijo, y mi esposa, todos sin excepción, sin excepción. No hay nadie que está libre de ello, nadie en lo absoluto. Lo que pasa es que como en el caso del hijo mayor, algunos de nosotros sabemos taparla mejor que otros. Mateo 23, el Señor Jesús utiliza una vez más, nuestro gran maestro, el Señor Jesús, utiliza una ilustración del tiempo de Jesús para hacerle ver a todos aquellos que se consideran justos cómo son en realidad a los ojos de Dios. Son como tumbas blanqueadas, dijo el Señor Jesús. Mateo 23, versículos 27 y 28 dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos. Ellos eran, como los que estamos leyendo en nuestra historia de Lucas 15, aquellos que se consideraban mejor que los publicanos y los pecadores, ¿ok? Ellos eran los que se comportaban mejor, ciertamente que sí.
Ellos eran los que no estaban extorsionando como los publicanos, ellos no eran las prostitutas, ellos no eran los que estaban teniendo todo este tipo de vida inmoral. Eso hay que dárselo a los fariseos y a los escribas. Pero mira lo que Jesús dice de ellos también: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Y si usted va a un cementerio, quizá usted pueda darse cuenta, ¿no? A veces los cementerios son hermosos. O sea, cuando usted va acá a la Militar y caramba, y ve el cementerio Boca Ratón cerca de la Militar y el Spanish River, es una cosa hermosísima. Los mausoleos y el granito y el mármol y el césped. Mejor jardín que ese creo que no hay en Boca. Por fuera, hermosísimo. Pero por dentro, ¿qué es lo que encuentra? Bueno, dice el Señor Jesús lo siguiente, dice, pero por dentro... Dice, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, externamente en vuestra conducta, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se da usted cuenta? Por fuera todos nosotros tenemos la capacidad de escoger conducirnos con una cierta moral y con una cierta vida ética, con una cierta bondad externa. Pero por dentro tú y yo estamos llenos de hipocresía y de iniquidad. Y ninguno está acá libre de ello. No, pero mi hijito él es tan buenito. Tu hijito está ahí. Pero no, mi hija, no, tu hija también está allí. Quien quiera que tú pienses está allí. Yo estoy allí. Tú estás allí. Ahora, esto de las buenas obras lo tratamos de ver un poco más profundamente. Y hay un problema con las buenas obras. Hay un beneficio con las buenas obras, pero también hay un problema con las buenas obras. ¿Ok? En primer lugar, déjeme decirle cuál es el problema. El problema es de que la repetición de buenas obras por un pecador lo lleva a engañarse a sí mismo. Lo lleva a engañarse a sí mismo. Pero en un sentido humano, las buenas obras son buenas. Y acá voy a poner buenas entre comillas. Permítame abordar eso primeramente. ¿Por qué las buenas obras son buenas en comparación a otras? Recuerde, las buenas obras en este caso vamos a verlas que pelar un poquito para verlas más de cerca, ¿ok? Las buenas obras traen alivio a otros en necesidad, por ejemplo. Usted escucha de un filántropo, el señor Bill Gates, que ha dado no sé cuántos billones de dólares para ayudar a gente para que tenga educación o a un proyecto en el África. Esas son cosas buenas, sí. Esas son cosas buenas, no hay duda, ¿no? Esas son cosas muy buenas, perfecto. Ayudan a personas que están en necesidad de auxilio. No hacen daño, se podría decir, como algunas otras ciertas obras que son patentemente malas, ¿no? Por ejemplo, si la persona no respeta el marido ajeno, si la persona no respeta a la mujer ajena, las obras que la persona que no respeta el marido o la mujer ajena terminan destrozando un hogar. ¿Cierto? Llevan al adulterio y destrozan un hogar, destrozan un matrimonio, destrozan la vida de hijos, y eso puede quedar grabado de generación en generación. Así que las obras buenas en comparación a las obras malas, abiertamente malas de la naturaleza pecaminosa, son, en un plano humano, son preferibles, por decir así. Por supuesto que sí. Pero las buenas obras, como estuvimos viendo, son todas pecaminosas cuando son hechas por las personas que están sin Cristo. ¿Y por qué son pecaminosas? Porque las obras, para que sean verdaderamente 100% buenas, debiesen de ser hechas no solamente en lo externo, sino internamente. Lo que las motiva, lo que hace que salgan esas buenas obras, debiese ser esta y solo esta motivación: la gloria de Dios. Si algo entonces es motivado dentro del alma humana para expresarse en una forma de una obra que no nace, que no parte desde el pensamiento, desde la intención, desde la búsqueda de la gloria de Dios, entonces es hecho con la búsqueda de la gloria de uno mismo, la gloria humana.
Y eso de por sí es una expresión pecaminosa de mi pecado en la forma de orgullo, que es una expresión de pecado, ¿cierto? Entonces lo que tenemos pues es de que cuando algo no es hecho para la gloria de Dios, entonces es hecho para la gloria del hombre. Y esto de por sí es orgullo, y este orgullo es una expresión de pecado. Ahora, como les he dicho, es preferible las buenas obras y hemos de estar agradecidos por las buenas obras, ¿cierto? Porque hacen un bien hacia otros y hay que preferirlas por sobre las malas obras que el pecado produce. Pero que esto, por favor, quede muy claro. Esto no cambia para nadie que las buenas obras son pecaminosas, pues son hechas por personas que están sin Cristo. Toda buena obra hecha por una persona sin Cristo, toda, sin excepción, es pecaminosa. Toda buena obra hecha por una persona sin Cristo es pecaminosa. Muy importante esto, ¿ok? Es importante de que lo tenga esto usted muy, muy, muy claro. Toda buena obra hecha por personas sin Cristo es pecaminosa porque no han sido hechas motivadas para la gloria de Dios o motivadas por la gloria de Dios, buscando la gloria de Dios, sino más bien buscando la satisfacción personal. Hay gente que da dinero porque se siente bien en dar dinero. Hay gente que hace una obra buena, ¿por qué? Porque quiere el reconocimiento, la alabanza de todo lo demás, que digan todo el mundo, ¡bravo! ¡Bravo! Hay gente que después que hacen un anuncio que van a hacer algo bueno, van y se miran al espejo y dicen, oye, mirándote a uno mismo, ¿no? La verdad es que tú sí que eres bueno. Se felicitan a sí mismos, se satisfacen a sí mismos, se estiman a sí mismos, elevándose como que si fuesen mejores de lo que en realidad son. Todo eso es simplemente una expresión de orgullo. Y esto entonces es donde viene el peligro, porque ya de por sí está mal, porque no se dan cuenta, ¿cierto?, de que están pecando, ¿ok? Pero esto en forma repetitiva los lleva a ellos a engañarse a sí mismos, porque debido a que creen que ellos están haciendo bien enteramente, 100% el bien, al multiplicarse estas obras, ellos creen que tienen suficiente mérito para estar con Dios y los hace insensibles a su condición pecaminosa. En esencia, se encallecen, se vuelven duros, cada vez más duros, pensando que cuando viene alguien que les predica de Cristo, ese llamado que están haciendo por medio del evangelio a los pecadores no les corresponde a ellos. ¿Por qué? Porque se consideran buenos. Y dicen, bueno, sí, pero eso será para el que esté en la cárcel, eso será para el terrorista, eso será para el violador, eso será para la adúltera, eso será para el drogadicto, para el borracho, para que usted quien quiera. Pero para mí que soy bueno, no. Entonces vemos pues el trágico resultado, pero sin embargo la realidad de muchos que quizás se encuentran esta misma mañana aquí presentes. Así que eso a forma de repaso. Vamos pues a la conclusión de la historia de dos hijos apartados y un padre misericordioso. Vamos a retomar nuestra lectura en el versículo 28. Entonces se enfureció, se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió, por tanto, a su padre y le rogaba que entrase. ¿Se recuerdan? Está la fiesta a todo dar ya. El becerro estaba siendo cocinado, los huéspedes, los invitados estaban ya danzando y alegrándose. Y de pronto viene de afuera de casa, viene la noticia probablemente por uno de los muchos siervos que trabajaban allí, diciéndole al padre, amo, está afuera el hijo mayor. Afuera está el hijo mayor y no quiere entrar. Mire, al ver la respuesta que el padre acá tiene en la historia, en realidad lo que vamos a ver es la respuesta misma de cómo Dios reacciona ante aquellos pecadores que se consideran buenos, ante aquellos pecadores que se estiman a sí mismos como justos, como rectos, como aquellos que nunca le han hecho mal a nadie, sino siempre han buscado hacer el bien a todos. ¿Qué es lo que Dios dice de ellos? Bueno, dice el versículo 28, acá vemos la respuesta del padre y usted inmediatamente puede
puedes traspasar esa respuesta a la persona de Dios el Padre mismo. Entonces dice, cuando el Hijo se enojó, salió por tanto su Padre. Salió por tanto su Padre. Mire, habiéndole dado la noticia de que el hijo mayor no quería entrar, ahora este padre va a lidiar con el otro tipo de hijo allí representado. Está el menor, es evidente, el que es patéticamente un pecador de lo peor. Pero ahora está el pecador que no se ve a sí mismo como pecador. Ahora está el pecador que se considera a sí mismo como bueno. ¿Y qué es lo que hace? El Padre hace lo impensable. Una vez más, otra vez sorprende la audiencia, la acción del Padre. Sorprende de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque Él hace lo impensable. Dice acá que entonces el Padre sale a hablar con Él, pero no solamente sale, versículo 28, sino dice, y le rogaba que entrase. El Padre aquí hace lo impensable a este hijo insolente. Y en un momento usted va a ver con más claridad la insolencia de este hijo mayor, ¿ok? Y lo orgulloso de este hijo mayor. Pero a este hijo insolente viene el Padre y le ruega. Le dice, ven adentro, ven conmigo. Le ruega. Esto me hizo traer a mente el pasaje de 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 20. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, mire lo que dice ahí la Escritura. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso lo dice Dios de ti y de mí. ¿Ok? Esto lo dice Dios de ti y de mí. Dice que tú y yo, que somos ya salvos, somos embajadores. Un embajador es un representante oficial designado por la autoridad para ir en representación suya ante los demás, ¿ok? Entonces usted y yo somos embajadores, dice, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros estamos representando a Cristo. Dice, como si Dios rogase, acá la palabra, en la misma palabra que aparece en Lucas, es parakaleo, ¿ok? De donde viene la palabra paracleto, que es la palabra que se utiliza del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces dice acá, dice como si Dios parakaleo, ¿ok? En nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿ok? Dice acá, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y acá utiliza la segunda vez, rogamos, que es parakaleo también, ¿ok? 2 veces lo utiliza el apóstol Pablo. Dice, como si Dios rogase, y nosotros entonces rogamos, y es lo que se ve en Lucas 15 que el Padre hace, que le ruega a su Hijo que venga. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Y cómo actúa? Rogándole al pecador que el pecador se arrepienta. ¿Cómo actuaríamos tú y yo? ¡Papá! De frente. Acá hay contemplación, ¿qué contemplación, señores? De frente. Una zamaqueada en esa boca sucia. De frente, así como actuaríamos tú y yo. ¡Qué compasión, qué misericordia, qué gracia! Este sinvergüenza me viene a mí a faltar respeto de esta forma. ¡Fácate! Una bofetada en la boca. Y encima de eso, vergüenza pública. ¿Y cómo actúa el Padre de la historia? Por eso que sorprende. El Padre de la historia dice, Hijo, ven. Le ruega. Dios en esta mañana te está rogando a ti que vengas también a Él. Te está rogando. Está rogando que personas, pecadores como tú y como yo, vengamos a Él. Así que vemos pues que el Padre hace lo impensable. ¿Y cómo respondió el Hijo mayor? Versículo 29, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Acabamos de leer la versión de la Reina Valera de 1960, es la que acabo de leer. Pero nuestra versión del 60
como que no tiene la fuerza del original en el griego. Pero permítame leerle la versión, la traducción, la Biblia de las Américas, del mismo versículo, y mire lo que dice allí. 15:29 dice así: pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. ¿Se da usted cuenta cómo le responde? Mira. Es como que este hijo está hablando, pero con un siervo. Oye tú, mira. Qué falta de respeto la del hijo mayor. Estaba tan enfurecido este hombre que ni siquiera por respeto le dice a su padre: padre, mira. No. Estaba tan enfurecido que le dice: oye, mira, mira. Le habla así como si fuese un siervo, olvidándose que es su padre. El hijo menor no hizo ni siquiera eso. Sí, el hijo menor vivió perdidamente y básicamente cuando se presentó inicialmente dijo: ¿cómo desearía, en pocas palabras, está diciendo cómo desearía que estuvieses muerto para yo gozarme ahora de la herencia? Es verdad, y le faltó el respeto y lo vimos así. Pero cuando se acerca al padre le dice: padre, y cuando regresa no le dice: oye, mira, perdóname. No, le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, le dice. Hay un respeto ahí. Pero a los ojos del hijo mayor, su padre ni siquiera merece ni el respeto de ser llamado padre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ni siquiera el respeto de ser llamado padre. Mira. En lo que sigue del versículo 29 que ya hemos leído, podemos ver la evaluación personal que hacen de sí mismos todos los que se creen buenos y justos. Y esto quizá te describe a ti. Mira lo que dice: encuentra en las palabras del hijo mayor quizá tus propias palabras. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Las palabras del Señor Jesús son muy específicas. Acá la palabra del Señor Jesús presenta que este hijo pensaba de sí mismo que él jamás, y usted vaya al griego y ahí quiere decir sin lugar a duda, nunca jamás en la vida te he desobedecido. Nunca jamás en la vida te he desobedecido. Lo único que he hecho es hacer siempre como un esclavo lo que tú me has dicho. Este hijo es la ilustración de todos aquellos que se consideran a sí mismos como justos y que menosprecian a los demás. Pero ¿cómo no? Si este hombre pensaba de sí mismo que jamás había hecho nada malo, este hombre pensaba de sí mismo que jamás había desobedecido jamás en la vida, ¿cómo no va a pensarse él superior al hermano menor, a ese pecador, a ese sinvergüenza? Yo, decía él, yo soy el hijo bueno. Yo soy el que siempre ha respetado. Yo soy el que siempre ha hecho lo que el Padre ha dicho. Yo soy el que es bueno, recto, justo. En cambio, mi hermano, un sinvergüenza. No es nada distinto de lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 18. En Lucas 18, hablando acerca dice versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchemos la oración de un fariseo, ¿ok? De una persona que se considera justa a sí misma. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice a Dios? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Usted ve la ceguera? Dice, yo no soy un pecador como los otros hombres. ¿Usted ve la ceguera? Es por eso que Jesús más adelante, en otras oportunidades, le dijo varias veces, repetidas veces, le dijo, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque está la ceguera de que no podían ver su propio pecado. El interno. Se estaban engañando a sí mismos al punto de que cada vez su ceguera era, por decir así, más patente. Cada vez estaban más y más ciegos. Dice el hombre acá, dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Y se tapan detrás de su vida religiosa. Muchas veces se tapan detrás de su vida religiosa. En el día de hoy, dicho sea de paso, es un día donde se dice que en Estados Unidos, lo que está creciendo más que el Islam y más que el cristianismo es el ateísmo. ¿Ok? De acuerdo a las últimas estadísticas, en los Estados Unidos lo que está creciendo más rápidamente que el islamismo y que el cristianismo es el ateísmo. Y la gente atea muchas veces se considera y dicen lo siguiente, ¿no? Ellos dicen, mira, yo no necesito de ningún supuesto dicho libro sagrado para que me enseñen lo que es moral. ¿Ok? Sino que ellos dicen de sí mismos que ellos son ateos y que pueden ser morales sin necesidad de ningún libro supuestamente sagrado que les diga cuál es la moral. Ellos consideran que ellos tienen un compás interno moral que les lleva a hacer lo que es recto, sin necesidad de que nadie se los diga. El día de hoy, entonces, nuestra situación es un poco distinta a la situación que el Señor Jesús encontraba. ¿Por qué? Porque ahí la gente era sumamente religiosa, pero podríamos dividirlo en realidad en dos campos el día de hoy, para que usted lo vea y que se aplica directamente a nosotros. Usted vea que la religión del ateo es su ateísmo, porque en cierta forma es su religión, es lo que él a su propia forma dice que es la cosa. Y en ello él es sumamente religioso y se tapa detrás de lo que es su supuesta moral. A la final le sigue siendo lo mismo. O la persona religiosa que va a la iglesia y se hinca y se persina y le pone una vela a alguien y hace una obra caritativa y tira 3 monedas en la alcancía, hace todo eso y se tapa detrás de ello diciendo, mira mi religiosidad, mira mi vida religiosa y mira mi vida, qué moral, qué ética, qué buena. O el ateo que dice, yo no creo en Dios, pero mira mi vida también, moral y buena y ética. A la final es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Personas que se están escondiendo detrás de su externalidad de obras buenas. Solamente algo externo. Y así era este fariseo. Dice, mira mi vida religiosa. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí está. Doy plata y ayuno. Yo oro, yo leo la Biblia. Yo voy a la iglesia cumplidamente. Yo estoy ahí. La gente llega tarde. Yo llego 5 minutos antes a la iglesia. Yo leo la Biblia todos los días. Ahí está. Gente que se tapa detrás de todas estas cosas como que si todas estas obras buenas, ¿no?, de alguna forma están en realidad mostrando que él internamente o ella internamente es bueno. Pero la cosa no se queda ahí con los hijos mayores. Versículo 29 también nos dice que él hace un reclamo. Él hace un reclamo. Este hijo mayor va más allá. Él hace un reclamo ahora a su padre. Versículo 29 dice, mira, nunca te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le hace un reclamo al padre. Y así también los hijos mayores hoy en día le hacen reclamo a Dios. Le hacen reclamo a Dios. Aparte de haber dicho que él jamás había desobedecido al padre, ni siquiera dice, tú viendo cuán bueno soy yo, ni siquiera has tenido el buen tino. Es como si le estuviese diciendo eso a su padre, ¿cierto? Tú viendo cuán bueno soy yo, ni siquiera has tenido el buen tino de recompensar cuán bueno soy yo. ¿Qué le parece? Oye, mira lo bueno que yo soy y ni siquiera me lo recompensas. ¿Acaso no decimos muchas veces, ¿cómo Dios me está haciendo esto a mí? ¿Ah? ¿No decimos eso muchas veces? ¿Cómo Dios me está haciendo esto a mí? En esencia diciendo, a mí que soy tan bueno, a mí que soy tan buena. ¿Cómo Dios me está haciendo esto a mí? En vez de darme algo mejor, en vez de darme mi cabrito para yo gozarme con mis amigos. Pero Dios, a mí no me lo está dando. En esencia está diciéndole, Dios, tú eres injusto. Dios, tú eres injusto. Así como este hijo le dijo a su padre, tú estás siendo injusto conmigo. Yo me merezco. Usted ve cómo va la progresión. Tiene esta naturaleza pecaminosa, estos deseos, estas pasiones ahí. Lo tiene bajo un cierto control, pero no soluciona el problema, ¿ok? No quita su culpa. Pero como lo tapa de alguna forma y lo tiene bajo control en comparación a otros, él dice, hey, yo soy mejor. Hey, ¿y qué tan bueno eres tú? Soy tan bueno que merezco
amerito que Dios lo reconozca. Y es por eso que llegan hasta el punto de decir en una humildad fingida, cuando usted habla con una persona así como esta, no, usted le dice, usted piensa de que cuando usted se presente delante de Dios, le hace la pregunta a una persona así, ¿usted piensa que Dios lo va a recibir o que Dios no lo va a recibir en el cielo? Y estas personas muchas veces en una humildad fingida, pues no es verdadera humildad, lo que le responde es esto, bueno, yo creo que Dios verá todo lo bueno que he hecho y bueno, pues Él será el juez, Él verá qué es lo que Él hará. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando he hablado con personas y les hago una pregunta así, pues casi siempre saben, bueno, Dios pues verá. Pero en realidad, ¿saben lo que están queriendo decir? Lo que están queriendo decir en realidad, porque todo es fingido nada más. No, ellos por dentro sienten, se consideran que ellos han hecho suficiente mérito para que Dios los reciba. Y en esencia como que dijeron, bueno, Dios sabe que yo he hecho más bien que mal, porque en fin, eso de mal son malos hábitos, alguna fallita aquí o allá. ¿Quién no tiene fallas en su carácter? ¿Cierto? Así como lo ponemos muchos de nosotros. Así como lo ponemos. Es interesante también observar lo siguiente, que el hijo mayor, él también quería tener una fiesta. Él sí quería una fiesta. No es que él no quería una fiesta. Él quería una fiesta, pero él quería su fiesta. ¿Se da cuenta? Dice, ¿cómo no me has dado un cabrito para yo gozarme con mis amigos? Yo también quiero mi fiesta. Pero mi fiesta, tú no estás. Ni mi hermano tampoco. Él quería su fiesta. Él también tenía. Así como el hermano quiso ir y vivir locamente, la vida loca, jajaja, en el vicio y todo, él también quiso su fiesta. Este otro hermano también quería su fiesta sin el padre. Sin el padre. No tenía tampoco una relación con el padre. Fingía tener una relación con el padre. Aparentaba tener una relación con el padre. Aparentaba ser ético y moral y bueno y que amaba a su padre. Pero no lo amaba en realidad, no lo amaba. Pero dice, yo quiero una fiesta, pero sin ti. Una fiesta sin ti. Finalmente el hijo mayor pasa juicio sobre el padre. Pasa juicio sobre el padre. Versículo 30. Mira lo que dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Acá el hijo ya lleva, por decir así, al colmo de su ceguera, al colmo de su orgullo. Porque él lo que hace en esencia es que pasa un juicio sobre el padre y le dice en esencia, mira, ¿sabes qué? Mira tú. Lo que tú estás haciendo es vergonzoso. Tú no tienes entendimiento de lo que en realidad es honroso. Pues solo te has conducido deshonrosamente, vergonzosamente. Mira lo que tú has hecho. Sin decirlo en palabras así, lo que le estaba diciendo en esencia es, mira, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú, papá. Ni siquiera le dijo papá. Mira, yo soy mejor. ¿Y acaso así no es en realidad cuando usted lo ve y lo pela bien la actitud que hay en muchos de nosotros con respecto a Dios? A nosotros que nos consideramos buenos, cuando venimos y le cuestionamos a Dios, le decimos, ¿por qué Dios me trata a mí así? ¿Qué le he hecho yo a Dios? ¿Usted ha escuchado eso? Quizás salió de sus propios labios, ¿cierto? ¿Qué le he hecho yo a Dios para que Dios me repague a mí así de esta forma? En esencia pasamos un juicio sobre Dios y decirle, Dios, tú eres injusto, tú no sabes nada, yo soy perfecto, jamás te he desobedecido. Y también nos enfurece entonces todo ello. Toda la respuesta del hijo mayor era una deshonra enorme para el padre. Su forma despectiva de hablar con él, su estima y consideración de que él era el que se merecía un mejor trato del padre, del que había recibido por él ser tan bueno, su estimación propia acerca de su persona, de considerarse como el único en realidad en toda la historia, que está buscando lo que debiese de ser, de buscar el honor y la honra y todo lo demás. Puro bla 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 nomás de este hombre, puro bla bla bla. Lo que él no se daba cuenta es lo siguiente, él no se daba cuenta de que él, en tan igual forma como su hermano menor, necesitaba restaurar su relación con su padre. Él de eso no se daba cuenta.
¿Sabe qué? La realidad es que lo que merecía sí era una bofetada y sí merecía el látigo y el castigo y la deshonra y la vergüenza pública. Seamos claros en esto. ¿Se lo merecía? La respuesta es eso. Sí se lo merecía. ¿El hijo menor se lo merecía? Eso. Sí se lo merecía. ¿El hijo mayor se lo merecía? Eso. Sí se lo merecía. Ambos hijos se lo merecían. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Señores, lo que vemos es que Dios actúa en gracia y misericordia para con el pecador. Él trae sobre su propio ser la vergüenza que el pecado trae. La vergüenza era la mía. Mi pecado lo que merecía era vergüenza y oprobio, castigo, pero Él lo recibió por mí. Y eso es lo que esta historia ilustra de una forma magistral. La vergüenza y el oprobio que el pecado del hijo menor merecía y la vergüenza y el oprobio que el pecado del hijo mayor merecía, ambos el Padre la toma. Ambos, la de ambos, y les ofrece a ambos el ser restaurados con Él. El Padre pues expresa tanta paciencia y deseo de reconciliación con su hijo mayor como la deseaba con el menor. Mire las palabras del versículo 31. Él entonces le dijo, hijo. Hemos visto en nuestra versión acá la palabra hijo por lo menos 3 veces. Y en las 2 primeras veces, cuando habla de hijo, un hijo menor, un hijo mayor, etcétera, habla de huios. La palabra huios en el griego es hijo. Pero acá la palabra que se utiliza es teknon, de donde viene tecnia. ¿Y sabe qué? La palabra teknon o tecnia, en realidad lo que quiere decir es hijito, habla de un pequeñito. Este era el hermano mayor, pero mire acá lo que Jesús hace es que con este cambio de palabra lo que expresa es la ternura con la que el padre le habla a este hijo insolente que se consideraba a sí mismo como justo. A un hijo que probablemente en la vida real, si esto fuese el caso, encontraríamos quizá menos paciencia con él. Pero sin embargo, Dios le expresa también al pecador que se considera justo consigo mismo, le expresa una paciencia y una ternura única y le dice, hijito, entiéndeme. Tecnón lo llama, hijito. Hay una ternura y el deseo es ¿de qué? De que el hijo mayor también se reconcilie con él y que entre en el gozo de su padre por la reconciliación que ha tenido con el hermano menor. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y era cierto acerca de los fariseos y los escribas, dicho sea de paso, ya que ese es el contexto. Era verdad, ellos tenían la palabra, ellos estaban cerca del templo, que hasta ese entonces estaba allí, por lo tanto indicaba la presencia de Dios, aunque ellos sabían que la presencia de Dios ya se había ido siglos antes, pero continuaban haciendo todo ese sistema que Dios mismo les había dado. Si alguien, ellos eran los que estaban cerca, pero estar cerca no significa tener una relación. ¿Te das cuenta? Quizá esto tú lo puedes entender bien en tu casa, tú puedes estar con tu mujer bajo el mismo techo. Puedes estar en tu cuarto con tu mujer. Pueden estar los dos recostados en la misma cama y sin embargo dándose la espalda el uno al otro. Sin relación, el uno con el otro. Y así, este hijo mayor estaba en la casa, estaba cerca, los fariseos estaban ahí en el templo haciendo los sacrificios y abrían la Torah y la enseñaban y tenían sus tradiciones y todo. Aparentemente en lo externo ellos eran los que estaban cerca a Dios. Pero sin embargo estaban sin una relación con Dios. Y así es con todos aquellos que se consideran justos a sí mismos. Ellos creen estar en una relación con Dios o creen estar cerca a Dios, pero no tienen una relación con Dios. No la tienen. Las bases para pensar de que están cerca de Dios son su bondad propia, la cual es inexistente en realidad. No existe tal bondad. Por eso es que la Biblia dice claramente en el libro de Romanos, no hay ninguno bueno. No hay, dice la Biblia, es categórico, es enfático, no hay ni aún uno que sea bueno. ¿Ok? Así que vemos pues que el deseo de este padre era simplemente la reconciliación. Ahora, es interesante, en el caso del pródigo, la historia tiene un final. El hijo vino, se levantó y
el padre fue, corrió, se echó sobre su cuello, y le empezó a besar la cabeza y dijo, tráiganle el vestido y tráiganle el anillo y tráiganle las sandalias y maten el becerro gordo, hagamos fiesta. Hubo un final precioso, Hallmark. Pero en la historia del hijo mayor no hay un final. No hay un final. Jesús cortó ahí la historia. Y probablemente esto fue el último. ¡Ah! Nos dejaste sin final. Jesús corta ahí la historia. Él no dice más nada. Dice, termina con las palabras, dice, va a ser necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y ha hallado. ¿Y qué hizo entonces el hijo mayor? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sabe qué? En realidad no sabemos qué es lo que hizo, pero porque es una historia, ¿cierto? Pero esta historia es una ilustración de los hijos mayores en Israel en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas, y sí sabemos qué hicieron ellos. La triste realidad es que ellos, ilustrados por esta historia en la persona del hijo mayor, en su mayoría no quisieron aceptar la invitación que el Hijo de Dios les dio. No la quisieron aceptar. Es por eso que en Mateo 23, a pocos días nomás ya de su muerte, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente, Mateo 23, versículo 13, escuche lo que le dice el Señor Jesús. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! ¡Qué terrible! Ni ustedes entran pensándose que están cerca de Dios, ni dejan, al enseñarles que este es el camino a Dios, ni están dejando que otros que quieren entrar al reino entren porque les están enseñando la mentira de cómo llegar a Dios. Dicho sea de paso, esa es la mentira de los testigos de Jehová, esa es la mentira de los mormones, esa es la mentira del Islam. Todos le muestran de que esto es el camino a Dios, ¿cómo? Portándose bien, haciendo buenas cosas, etc. Esa es la mentira de todo sistema religioso que lo que te dice es pórtate bien para que Dios te reciba. No importa cuál sea este sistema religioso, no importa que mencione a Cristo o ni lo mencione siquiera. Todo sistema religioso que te dice, pórtate bien para que Dios te reciba, pórtate bien para que la deidad te reciba, pórtate bien para que el universo, que para ellos es Dios, quizás te reciba o te unas a Él y seas uno, qué sé yo. No importa cuál sea la mentira, la forma que ésta tome, ¿ok? Toda mentira que te dice, pórtate bien para que obtengas la vida eterna, eternidad, perdón, etcétera, es una mentira. Y ahí estaban los fariseos, gente que se pensaba cercana a Dios y sin embargo ni entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Y ellos fueron los que eventualmente, enfurecidos también, como el hijo mayor, semanas después, enfurecidos, llenos de jorgizo, poseídos por la ira de este Jesús, le entregaron a los romanos para matarle. Entregaron al enviado por el Padre para que sea muerto en una cruz. ¿Y sabe qué? Se felicitaron a sí mismos al final. Dijeron, ahora sí, Dios ha sido vindicado, Dios ha sido honrado, porque hablando de Jesús, lo puede leer, que era uno de Belcebú, uno diabólico, uno que hace las obras por el poder del diablo, porque así lo acusaron, que es del diablo, finalmente ha muerto. Y así lo tomaron. La pregunta para ti, para terminar, y con eso termino, es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Eres como el hermano menor que llevas una vida perdida en extremo de pecado? ¿O eres como el hermano mayor que, pecador, pero que te estás tapando detrás de tus buenas obras y creyéndote a ti mismo como bueno? ¿O estás en el medio, como dije la semana pasada, como me encontraba yo, creo, en mi propia estimación, en el balance perfecto de hipocresía? Con todo el gusto del pecado y con toda la ilusión de yo ser bueno. Nada más que en distintos ambientes y con distintos grupos de personas. Balance perfecto de hipocresía. De uno de otro, sea el cuán hipócrita sea, si tan hipócrita como yo lo fui, o menos hipócrita que yo, no importa. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer?
Hay una sola cosa sensata por hacer. Si te das cuenta y el Espíritu de Dios te está trayendo convicción de que tú eres un pecador y quieres en tu alma el perdón, Jesucristo es la única persona quien tiene el poder, el deseo, el querer para perdonarte. Ven a Él, cree de todo corazón que Él es el Hijo de Dios, que en una cruz llevó tu vergüenza, tu castigo, resucitó al tercer día. Y como cantábamos hace un rato y me gozaba en ello, vuelve y vuelve pronto. Cree en Él, entrégale tu vida, arrepiéntete. Padre, al concluir este pasaje, hay admiración en mi alma por tu persona, por el Señor Jesús, la compasión, la misericordia, la gracia que tú extiendes a viles pecadores como yo, mereciéndonos el castigo y solamente el castigo. Nos has concedido gracia y has dado al Señor Jesús para que Él lleve nuestro castigo y nuestra vergüenza y nuestro oprobio. Y te damos gracias porque nos has perdonado y nos has salvado en Él. Damos gracias verdaderamente en las palabras inspiradas en el lápiz del apóstol Pablo. Damos gracias por el don inefable. Y pedimos más aún que al haber ido a través de estas semanas, que nuestra habilidad para presentar el Evangelio con más claridad, con más precisión, para hacer esta palabra más clara al compartirla con los pecadores, que tú lo uses, Padre, que esto se quede grabado en nuestro corazón para nosotros mismos darte gracias en primer lugar como lo estamos haciendo, pero también para hacernos más hábiles al compartir el Evangelio con otros. Para poder diferenciar también que hay veces cosas que escuchamos por aquí y por allá de llamarlo el Evangelio, no es el Evangelio, y que podamos tener discernimiento para no caer en el error involuntariamente de los fariseos que enseñaban cosas que no eran el camino a Dios y por lo tanto impedían que otros vengan a ti. Padre, úsanos, como dice el libro de Efesios, perfecciónanos, haznos llegar al conocimiento del Señor Jesús, haznos crecer en esta área y también a que nuestra alma se goce en la bendición que nos has dado de la vida eterna en Cristo. Que aprendamos a gozarnos. Al final de la historia, el Padre dice, era menester gozarse, y a través de toda la historia está impregnado esto del gran gozo que tú tienes, y sea nuestro gozo también, como al escuchar lo que nuestro hermano Aldo compartía de personas, dice, una iglesia fue establecida. Si una iglesia fue establecida significa que personas se han convertido. La iglesia no es un edificio, la casa de Dios no es un edificio, la casa de Dios son personas redimidas. No importa dónde se congreguen, aun cuando no hayan paredes, ahí está la casa de Dios. Pues somos llamados piedras vivas en este edificio santo. Y nos gozamos en ello. Pero también queremos pedirte, Padre, por las personas que están aquí presentes y que no tienen a Cristo. Y pedirte que tú las salves, que por el Espíritu las traigas. Una vez más, como empezamos, haz la obra para la cual tú has enviado esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.